Buenas noches, amada iglesia. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté acompañándonos esta noche. Que nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, el Cristo, esté encaminando nuestras vidas y el propósito de Él en el corazón de cada uno de nosotros. Que sea Él cada día confirmando en nuestros corazones su santidad ante el seguimiento de su propio Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle comienzo al tema del día de hoy, que es sobre la melancolía o la depresión, como comúnmente se conoce. Para ello vamos a ver algunas condiciones generales de lo que es la depresión o la melancolía. Vamos a mirar algunos síntomas, algunos ejemplos bíblicos. Veremos los extremos de la melancolía, algunos casos que podemos encontrarlos dentro de la Escritura, con nuestro Señor Jesucristo, con Jonás, con Moisés, con Job. Además estaremos viendo algunas causas de depresión, causas tanto físicas como causas emocionales. Y estaremos viendo reacciones disfrazadas que se pueden tener dentro de la depresión. Además, cómo prevenirla. Entonces, para dar comienzo, mis hermanos, vamos a tener una definición dentro de lo que es la depresión o melancolía. La mayoría de nosotros, de una u otra manera, siempre sentimos o hemos pasado por algunas condiciones de depresión o estados melancólicos. Y esto los podemos tener durante periodos cortos o a veces periodos algo largos. eh, Teniendo algunos trastornos dentro de nuestro estado de ánimo y la condición de nuestros sentimientos que se manifiestan, como es la tristeza causada por la pérdida de alguien o de alguna situación emocional, o puede ser por la pérdida de algún bien material. Dentro de ella, dentro de la condición de depresión, pues vamos a ver pues la ira, lo que es la frustración. Ya tenemos el concepto más claro de lo que es la ira. Y una condición no mal manejada dentro de la ira nos puede llevar a condiciones de depresión. Hablábamos en las charlas anteriores sobre la importancia de tener cuentas cortas, de no permitir que, airaos pero no pequéis, de no permitir que el sol se ponga bajo nuestro enojo, y, y cómo las frustraciones pueden llevarnos a algunas condiciones de depresión, porque podemos tener acciones que a veces por reprimir, y lo cual espero haya quedado claro en las charlas anteriores con referencia a la ira. Generalmente nosotros como creyentes pensamos de que ser creyente no podemos airarnos, o no, que no podemos permitir expresar ciertas emociones, pero aprendimos de que sí lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es pecar. Lo que no podemos permitir dentro de nosotros es llegar a condiciones de resentimiento, de culpa o de falta de perdón, o de explotar de una manera como lo vimos, con rabia o con furia, y llegar a estados de locura y de perder el control absoluto, estados de necedad. Entonces, dentro de nuestra vida diaria podemos confrontar situaciones melancólicas o situaciones depresivas en nosotros. Hay situaciones que a veces en la mañana o en ciertos momentos del día no sabemos qué nos pueda estar sucediendo, o cómo nos pudimos haber levantado un día sin ánimo de tomar la fuerza y la energía
de darle continuidad al día, pero a veces eh, nuestras obligaciones, tanto laborales o las obligaciones familiares, nuestros hijos o los compromisos ministeriales, eh, a pesar de nuestro estado melancólico, pues no le damos mucho espacio para que dure bastante tiempo, porque la actividad o el sentido de responsabilidad nos lleva a activarnos para dar continuidad. Entonces, a veces esos estados de melancolía pueden durar corto tiempo, unos minutos, o a veces pueden llegar, si ha sido por causa de alguna situación, puede ser generada y nos puede llevar a que pueda durar un poco más, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cada uno de nosotros vamos a sufrir condiciones de depresión, todos los seres humanos y nosotros como creyentes. Eh, es una manifestación de las emociones en nosotros, ¿sí? Hay algunos casos que se pueden ver que se pueden ser casos livianos y esto tendría que ver, digamos, con la condición de las circunstancias. Y hay otros que pueden ser un poco más de mayor extensión. Dentro de eso podríamos catalogarlo con la edad y, y ahí, digamos, los adolescentes pueden llegar a caer en condiciones de depresión, con unas condiciones más de mayor tiempo, o las personas que están en una edad media entre los 35 y 50 años, donde a veces ciertas condiciones de desarrollo de su vida o las metas no logradas en su juventud pueden llevarlos a estados de melancolía frente a las circunstancias de la vida y los resultados no encontrados o no esperados en esta edad. Y otra edad podría ser las personas ya mayores de 70 años con la pérdida de un esposo o la pérdida de un hijo, que es bastante doloroso y este dolor puede dar como resultado tiempos de depresión o de melancolía muy fuertes por la ausencia o el vacío de esta persona que no se encuentra y la cual dejó muchos años, recuerdos y por lo tanto hay que llevar un proceso de luto o un proceso de melancolía que los recuerdos están llevando a ciertas condiciones emocionales que a veces son difíciles de poderlas controlar o manejar. Y para ello, pues ahorita vamos a ver unos consejos de cómo podríamos ayudar nosotros desde afuera a aquellas personas que se encuentran en condición sin ser tan exigentes, respetando su condición y saber de que es parte de un proceso natural. Recordemos que la Escritura nos dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo, y dentro de ese tiempo para todo también nos dice que hay tiempo para llorar, hay tiempo para expresar nuestras emociones de tristeza o de melancolía en cierto momento de nuestra vida o en ciertas etapas de nuestra vida. Entonces, recordemos que el Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero él le oró al Padre para pedirle de que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara. Eh, Podemos ver también que la melancolía nos puede dar a cualquiera, no a cualquiera en cualquier etapa también de nuestra edad o desarrollo de la vida. Lo que pasa es que, como hablaba ahorita, pueden haber algunas condiciones, algunas etapas específicas de la vida. Eh, entonces, miremos lo siguiente. Miremos algunas características dentro de las personas melancólicas o depresivas. A veces se pueden quedar pensando en nada. Su vista o sus pensamientos pueden estar viendo televisión, escuchando música o asomados por la ventana y su vista puede estar, su mirada está ida y pueden estar pensando en algo y a la final en nada, o viendo algo y a la final en nada, no está, les pueden preguntar por
la película o el programa que están pasando y pueden contestar que no saben. Eh, Así que su mente anda muy inquieta, no puede mantenerse fija en un punto claro o darle continuidad. Su mente está siempre como moviéndose, disvariando en muchas cosas, divagando mucho, pero a la final no anda en nada, no avanza en nada ni concluye nada en ese momento y a veces no saben, le podrían a uno hasta contestar de que no saben ni siquiera lo que están pensando, porque no lo tienen muy claro. Estos son un indicador de una persona que puede estar en estados de depresión. Ya una persona en una condición normal, eh, pues no va a contestar eso. Ya contesta con un estado de conciencia y una claridad más profunda y se puede distraer un momento, pero vuelve pronto. Eh, y así que dentro de eso, pues podemos ver que a ellos no les importa nada, ni les importa ciertas acciones de responsabilidad, es decir, una persona depresiva a veces no le importa ni bañarse, ni comer, o no les importa qué están viendo, qué están haciendo, o si es de día o si es de noche. No les da ganas de hacer en sí nada, ni tienen un propósito específico para hacer las cosas. Eh, Así que la vida se les desarrolla con un mover, con un dejarse mover, ¿no? Que ellos hacen parte del sistema de la vida o del desarrollo de la vida. No, así que por lo tanto no le dan sentido a su instante de vida que tienen, ni al pasado, ni al presente, ni al futuro. Andan a veces en una negación total, en un no querer, eh, y no, a veces se les puede percibir que no puede, que pues llegan a decir que no tienen, no le hayan sentido inclusive a la misma vida. Eh, y estos son los puntos, digamos, como más de mayor cuidado que debamos tener en una persona depresiva que digamos encontrar, eh, que cuando ellos estén diciendo este tipo de cosas nosotros debemos estar atentos a ellos, eh, porque realmente es una alerta, ¿sí? Es una alerta y nos estaría indicando de que en el fondo de sus corazones, en el fondo de ellos, están pidiendo ayuda. Y, pero esa ayuda que les podamos ofrecer debe ser una ayuda con mucha paciencia y sin mucha presión, ya por su condición de negativismo que llevan, por su misma condición de depresión o melancolía que tienen. Eh, para que podamos entender, es muy distinta la depresión a las condiciones a veces de cansancio que podemos tener nosotros en nuestra vida. A veces el cansancio que podemos tener por bastante fatiga laboral o de las actividades que tenemos en el día, trabajo, casa y estudio, nos pueden llevar a un cansancio físico y agotamiento físico, emocional y mental, por haber desarrollado este tipo de actividades arduas. Ese cansancio es distinto a condiciones de depresión. A veces podemos sentirnos así fatigados, pero eso no quiere decir que estemos deprimidos. Lo que indica es que necesitamos descansar, que el mismo cuerpo nos está avisando. De todas formas, podemos pensar de que puede ser una condición de melancolía o depresión. Eh, Podríamos decir que puede estar en melancolía en el momento en que haya un sentir de tristeza muy profundo y de negación a hacer ciertas actividades, que es distinto al cansancio y a la fatiga. Eh, Otras características es sentirse bastante angustiado o sentir desesperación por ciertas condiciones o encerramiento que pueda llevar, sentir culpa, enojo, ¿sí? Cuando hablamos de la ira, vimos que hay varios tipos de ira, ¿no? Hay un enojo donde se manifiesta, se expresa, pero hay otras personas que lo interiorizan y lo guardan. Y, y esto puede llevarlos a condiciones de culpa o de falta de perdón.
Este tipo de condiciones pueden llevar a que su temperamento, su estado de ánimo eh, pueda llevarlos a no moverse y a quedarse en inquietud o en unas condiciones de pasividad. O como vimos en la era, de somatizar algún tipo de enfermedades o desarrollar algún tipo de enfermedades en su cuerpo. Generalmente los que andan melancólicos o depresivos siempre quieren estar solos. Piensan que está muy mal de ellos andar con compañía para no ser juzgados o señalados. Así que ellos mismos por eso deciden mantenerse más bien aislados, como para evitar la crítica o evitar de ser visto su condición de estado de ánimo. Eh, las causas para llevarlo pueden ser muchas, ¿sí? Y, pero lo principal es poder detectar de que no tienen esa fuerza vital hacia la vida y esa condición de responder a la vida con ellos mismos y con el entorno o hacia los demás. Eh, Otras condiciones, digamos, para lo que estamos viviendo ahora en este tiempo donde muchas personas eh, nos podemos ver afectados en la parte económica o en la parte emocional o en la parte laboral de ciertas condiciones, es que el no sentirse el proveedor de la casa o el no sentirse el que puede responder a ciertas obligaciones o compromisos que se tienen, eso puede llevar a unas condiciones de melancolía o de tristeza o de fracaso o frustración. Ahí es donde debemos estar un poquito atentos y alertas eh, en cómo está avanzando esa condición en nosotros. Porque estas causas pueden llevarnos a un estado profundo de depresión. Y dentro de esos estados profundos de depresión, pues la falta de energía. ¿Sí? Esto es muy distinto, esto ya con las condiciones de la parte emotiva, de la parte de emociones, es muy distinto a una depresión clínica que ya es una alteración hormonal, una alteración de cambios del cerebro, ¿sí? Que ya en esa parte clínica ya tiene que ser medicada y la condición de la medicación pues va a ser hasta encontrar el punto de equilibrio, ¿no? No es para que se genere una dependencia total de esta medicación, es encontrar un punto de equilibrio dentro del estado de ánimo de la persona. Y esto pues lo dictamina ya es un médico, un especialista que pueda determinar de que si haya una alteración hormonal dentro de su condición cerebral o su estado de, de, de su funcionamiento normal y que ha perdido su equilibrio. Así que miremos algunos síntomas dentro de la tristeza. Estos síntomas eh, son inercia, apatía, ansiedad, falta de energía, fatiga, insomnio, autocrítica. Ahí por eso les hablaba ahorita de la culpa. Se sienten frustrados, ¿sí? Eh, a veces puede haber el sentimiento de un sentir de venganza, si ha permitido que haya enojo dentro de sí mismo y el querer una venganza que no se manifiesta, que está allá guardada, no se la ha dicho a nadie y tiene allá, popularmente o vulgarmente decimos, tiene una rabia escondida, una rabia que no la ha manifestado. Falta de valor, de ánimo, de entusiasmo. No tienen sentido de responsabilidad, sin interés inclusive hacia ciertos apetitos de alimentación física, su alimentación de su dieta, pero también apetitos sexuales, puede tener fallas en eso, de sentirse una persona inútil, la falta de concentración, falta de,
de apetito, o también puede ser un exceso de apetito. A veces puede ser, hay personas que en estado de depresión o ansiedad eh, pueden estar deseando comer mucho. Dentro de esta condición de melancolía podemos ver que se puede desarrollar un tipo de estrés, ¿sí? Pero entendamos que el estrés en sí lo fabricamos nosotros mismos. Para esto tengamos claro lo siguiente, tengamos claro que en 1 Corintios capítulo 3, el Señor, en el verso 16 el Señor nos dice lo siguiente, voy a leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay una condición que el Señor nos pide y es tener templanza, dominio propio y tener claro que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y recordemos que la Escritura también nos dice, también en Corintios, de que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, y no me dejo dominar de ninguna de ellas. Eh, Eso está en 1 Corintios capítulo 6. Así que en la condición de estrés es porque nosotros mismos lo hemos permitido. Y a veces es difícil de poderlo entender, porque las circunstancias nos llevan a sentirnos estresados. Pero muchas de esas circunstancias es porque nosotros hemos permitido que sucedan y nos cargamos y nos hacemos responsables de ciertas situaciones que no podemos manejar. ¿Sí? En sí nadie puede cargarnos a nosotros o nadie puede hacer que nosotros tengamos una condición de estrés. Y miremos el siguiente ejemplo. Generalmente cuando tenemos mayor condición de estrés es, digamos, en el trabajo. Hay jefes que acumulan, que le pueden dar exceso de trabajo a un trabajador y, le llevan toda esa responsabilidad para que la desarrollen. Pero es responsabilidad del trabajador saber sus propias capacidades y hasta dónde puede cumplir. Si el jefe dice que cargue 10 asuntos o 10 actividades, 10 tareas, pero si se es consciente de que solamente se pueden responder por 5 o si va muy bien, pues desarrolla 6. Eh, Está bien de que nosotros expresemos esa responsabilidad que tenemos y hasta dónde podemos llegar, porque a veces por el temor o la pérdida a no perder el trabajo, permitimos que los demás abusen de nosotros y nos generen ese estrés. Pero ahí es donde tenemos que tener una balanza de equilibrio porque nosotros tenemos una responsabilidad con el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Tenemos una responsabilidad con Dios. El trabajo es más importante que nuestra propia salud. El trabajo es más importante que nuestra propia familia o que el tiempo que nuestra familia merece o el poder desarrollar nuestro tiempo inclusive hasta con Dios. Por eso hablábamos que uno de los síntomas también que se desarrolla es el insomnio, la fatiga, y esto es producto de este tipo de situaciones, de no aprender a medir o de permitir que otros abusen de nosotros. Y esto también puede suceder dentro del ámbito de la iglesia. A veces dentro del servicio de la iglesia se pueden ponerle demasiadas cargas a algunos líderes o al cuerpo pastoral por no delegar funciones y tareas. Eso lo hablamos dentro de la unidad de la iglesia. Y sé que en este recorrido que hemos llevado durante este tiempo, durante este año, lo hemos ido aprendiendo. Y también estoy seguro que el Espíritu Santo nos ha llevado a esa condición de madurez, entendiendo de que es bueno delegar y cargar lo que podemos llevar. Para esto, miremos el ejemplo que nos da
la escritura en Éxodo capítulo 18, en el verso 17 al 23, cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dice que no puedes llevar esas tareas solo. Pues Moisés le empieza a comentar los milagros que Dios había hecho y todo lo que habían pasado, tanto saliendo de Egipto como lo que han vivido ahí en el desierto, y las tareas que él estaba desarrollando con las personas y cómo los atendía todos los días. Pero su suegro pudo ver que él se estaba ahogando o se estaba estresando con mucho trabajo. Así que le dice, no puedes hacerlo solo y te vas a cansar. Hay que aprender a escoger, como le recomendó Jetro, y a delegar tareas para no desarrollar un estado de melancolía frente a nuestra responsabilidad ante nuestra familia, ante nuestro propio cuerpo y ante Dios, porque podemos caer en condiciones de depresión. Miremos que en Éxodo capítulo 6, verso 9, otro ejemplo. Entonces, aquí es cuando Moisés va al pueblo de Israel a decirle que Dios lo había enviado para liberarlos. Entonces Moisés intentó contarles esto a los israelitas, pero no lo quisieron escuchar. ¿Y por qué no lo quisieron escuchar? Estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer y no lo escucharon. Él tuvo que ir a hablar con Faraón y vemos que tenían exceso de trabajo, estaban esclavizados, se sentían víctimas, se sentían cargados, estaban agobiados y no podemos ver el fruto del Espíritu y el gozo del Señor donde dentro de la voluntad de Dios en nosotros, que es sentirnos en victoria, sentirnos más que vencedores. Ellos se veían era que andaban sin esperanza y no con la esperanza de nuestro Señor, como nosotros en este tiempo estamos llamados a vivir en victoria, a vivir en esperanza y a ser más que vencedores en Cristo Jesús. El futuro para ellos en ese momento era inseguro y se sentían acongojados, tristes. Ellos habían, a pesar de que le habían pedido al Señor de que los hiciera libres de la esclavitud, y Moisés vino a decirles que iban a ser libres, ellos, su melancolía y su fatiga era muy grande para poderlo escuchar. Veamos otro ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, en el caso de Elías, cuando se enfrentó ante los sacerdotes de Baal y con Jezabel. En el capítulo 18 podemos ver que Elías se enfrentó con 400 sacerdotes, falsos profetas, y eran 400 contra uno. Y este uno, firme, fiel, esforzado, se confrontó contra Acán y se confrontó contra todos estos sacerdotes. Veamos lo que nos dice en el verso 17 y dice, y cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el hombre que causas tantos problemas en Israel? Y Elías contestó, yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir los dioses falsos. Elías contesta con autoridad. Elías contesta bien y seguro de con quién está y quién está con él, y de que él puede manejar la situación. Pero más adelante podemos ver que Elías eh, está triste y está confundido y abatido porque acaba de tener una lucha y una lucha fuerte contra 400 y una lucha espiritual. Y generalmente esto nos puede suceder a nosotros. Hay momentos que espiritualmente estamos fortalecidos con el Señor, pero hay otros momentos en que podemos caer en condiciones de melancolía, depresión. Eso es para que miremos que puede ser
parte de un desarrollo normal en nosotros eh, dentro del crecimiento espiritual que Dios nos está llevando. A Moisés le pasó como estamos viendo a Elías. Elías llegó un momento de sentirse triste. Genera un ejemplo claro dentro del ministerio es a veces cuando nosotros estamos sirviendo, ¿no? En la iglesia y el día de servicio estamos muy fortalecidos, pero al otro día podemos estar con un vacío y un estado de melancolía bastante fuerte, porque la presión espiritual es muy grande. Y los avances que se han logrado, como le pasó a Elías, Elías avanzó y venció con el poder de Dios a estos falsos profetas. Y le demostró a él, a Acab, y le demostró a Jezabel el poder del Señor. Y él como instrumento de nuestro Señor. Miremos que este tipo de situaciones nos pueden llevar al agotamiento y eso lo podemos ver en el verso 45. Y en el capítulo 19, en el verso 7, dice, nos lo pueden indicar de la siguiente manera la escritura: una depresión por mucho trabajo, por lucha espiritual y por amenazas. Dios lo supo y Dios le dijo que durmiera. Dios sabía la condición de Elías y sabía que Elías estaba cansado y fatigado. También que tenía una tristeza muy grande por todo lo que había sucedido. Eh, Inclusive el mismo Señor lo apartó en un monte y, me envió unos cuervos para que lo alimentaran. Él mismo no tenía ganas de hacer muchas cosas, pero el Señor, dentro de su restauración, miremos que Él no lo regañó y no determinó esta condición de melancolía o de depresión como un pecado. El mismo Señor le dijo: duerme, descansa. Él envió un ángel y el ángel volvió a decirle: descansa, duerme. Y después de dormir, lo que el Señor le encomendó una nueva tarea, tres nuevas tareas. Fuera y ungiera, que consiguiera un nuevo profeta, que fue Eliseo, y, y a él dijo que al rey que le diera, lo ungiera también. Miremos otro ejemplo y condición de depresión en la historia de Job. Y vemos una condición de depresión que se puede desarrollar por medio de las pérdidas que tuvo Job, tanto pérdidas materiales, pérdidas de su familia, pérdidas emocionales, pérdidas de prestigio, pérdidas de salud, tuvo rechazo y muchas condiciones más para poderlo llevar a este estado emocional de tristeza y de melancolía. ¿Y cómo lo podemos ver? En Job capítulo 3, verso 3, donde el Señor, la Escritura dice: que desaparezca el día en que nací. Esto lo dijo Job. Que la noche en que se dijo, es un niño, se me elimine completamente. Job en ese momento de su vida no quería vivir y, y rechazaba su pasado. No le hubiera gustado ni siquiera haber nacido. Veamos dos condiciones o dos extremos de melancolía que se pueden presentar. Una es una condición donde se busca la oscuridad, se busca la muerte, como le pasó a Job. Se busca en Job capítulo 3, verso 35. Job mismo decía: el temor, lo que temí me vino, y me vino turbación. Su corazón estaba turbado y estaba angustiado y estaba frustrado. En ese momento él no entendía muchas cosas, más adelante él ya entendió todo. El otro extremo de la melancolía es estar mirando hacia afuera. Por eso al comienzo hablábamos de que un melancólico puede asomarse a la ventana o puede estar mirando el televisor y ve y no ve nada. ¿Sí? Eh,
puede ver mucho, pero no tener nada. Entonces, para esto veamos que una característica del melancólico es una persona que está confundida. Y está tan confundido que, como le pasó a Job, a Elías, eh, y como le estaba sucediendo a Moisés. Pero a veces dentro de esa confusión viene el buen consejo, como Jetro aconsejó a Moisés. Lo hizo con mucha sabiduría y guiado por el Espíritu de Dios, indicándole cómo hacer las tareas y a quién escoger y cómo instruirlos a ellos y qué tipo de tareas podía desarrollar para minorar la carga. A veces podemos tener condiciones de confusión como le pasó a Job dentro del pasado, o podemos tener condiciones del presente, de lo que estamos viviendo, y la incertidumbre del futuro de cómo va a suceder. Y esto es esta de confusiones porque muchas veces a nosotros como creyentes no tenemos la claridad suficiente de quién es nuestro Dios, de su soberanía, de que Dios es grande y poderoso y Él está con nosotros siempre. Y Él no nos deja ni no nos abandona. Y que podemos estar siempre confiados en Él. Entender los atributos del Señor en nuestra vida es muy importante. No solamente nos podemos quedar en ciertos versos de sus promesas, hay que entender la mente de Dios y el corazón de Dios. Cuando sepamos quién es nuestro Dios y su soberanía, podemos saber que no estamos solos y que Él siempre nos va a acompañar, inclusive en condiciones de melancolía o en condiciones de depresión. Hay una parte de la escritura que nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí las recordamos? ¿Para quiénes? Para quienes hemos sido llamados. Todo es para bien. Ese verso lo citamos en la charla anterior sobre la ira. Miremos otro caso de depresión como el de Jonás. Jonás, Jonás entra en una condición de depresión porque no quiere hacer un trabajo que Dios le envió. Así que entra, huye, porque a él le parece que no debe ir a ese lugar. Lo enviaron a ir a Nínive y él en el capítulo 1, en el verso 3, dice que él huyó, él fue hacia el otro lado, alejándose de quién? Pues de la voluntad de Dios, alejándose y entrando en una condición de rebeldía, alejándose de tener una comunión con el Señor. Y veamos que fue alejarse del Señor por entrar en su rebeldía y vemos a un Jonás durmiendo en una condición de tormenta. Mientras que todos los de la tripulación estaban queriendo salvar el barco, Jonás estaba durmiendo, acostado. No quería hacer nada. Y en el fondo él sabía que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. También podemos ver que Jonás estaba confundido, de que no, en el fondo estaba rechazando a Dios, pero también se estaba rechazando a él mismo, de que él estaba llevando una condición de su mirada hacia Dios, no aceptando a Dios como es, sino que tenía una visión religiosa. El hecho de ser el judío se estaba considerando mejor que otros y por eso no podía tener una condición de humildad y de obediencia ante el mandato de nuestro Señor. Por eso los marineros lo rechazaron. Y vemos en el capítulo 4, verso 1, de que Jonás estaba apresado, de que estaba cargado, de que se sentía frustrado y de que se sentía desamparado de parte de Dios. Porque él se sentó
recordemos que él se sentó en ese punto eh, y un gusano, una oruga, el Señor permitió para hacerle una enramada para protegerlo del sol. Pero aún Jonás demostraba su condición de melancolía, de no aceptación, porque él, en vez de estar con el pueblo de Nínive, la escritura nos indica que él salió de la ciudad y se hizo al frente solo. Sin embargo, en la misericordia de Dios deconstruye y le da refugio, pero al ver que Dios, que el corazón de Job, de Jonás, era un corazón donde él esperaba, estaba ahí, era en la espera de que el pueblo no se arrepintiera y la ciudad fuera destruida. Cuando el Señor miró esa condición y vio que Jonás, la intención de su corazón era muy egoísta, pues la enramada fue destruida. Y ahí es donde Jonás se sintió desamparado. Y él en ese momento pidió que la muerte llegara y estuvo pensando en la misma muerte. Esa es una condición del melancólico en ciertos momentos de la vida, porque está pensando en escapar en las circunstancias que está viviendo, está pensando en escapar de esa condición que está confrontando en su presente. Es una forma de huir, pensando que la solución es la muerte. Veamos otro caso, veamos el caso de Pedro. Mateo 25:75. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malcom en el Monte de los Olivos, Pedro en ese momento tenía una condición, una confianza muy alta y un amor muy profundo por el Señor, pero estaba actuando en la carne. ¿Y el Señor qué hizo con Pedro? Pues el Señor lo regañó y cogió la oreja de Malcolm y se la volvió a restaurar, lo volvió a sanar. Y regaña a Pedro y le dice que el que a hierro muere, al que a hierro mata, a hierro muere. Y eso hace sentir en Pedro una condición de frustración, de rechazo de parte de Dios. Pongámonos en la situación de Pedro. Pedro va a auxiliar al Señor y a pelear por el Señor, y el Señor lo regaña y le dice que esa no es la manera de hacer las cosas. Ahí comienza a ver, a ver una decadencia del estado de ánimo de Pedro. El Señor ya lo sabía. El Señor sabía inclusive que le había dicho, como leímos ahorita, de que lo iba a negar. Y cuando Pedro recordó estas palabras, por eso acá este verso dice, y lloró amargamente, porque él sabía que había llegado a estos puntos de amargura y de depresión. Se sentía desamparado y no podía, parte de su negación fue esos puntos de desamparo y de desconsuelo. No podía ver o mirar de qué manera podía reconciliarse en ese momento con el Señor. Pero dentro del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 20 nos muestra cómo Él se reconcilia con Pedro. Y 3 veces vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor en ese momento no vino con reproches ni con condiciones de decirle: tu amargura o tu depresión eh, es un pecado. Veamos otro caso de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:37. Luego tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Quién se sintió triste? Nuestro Señor Jesucristo.
y sufrió angustia. Y más adelante en el verso 38 dice, mi tristeza es tan grande que me siento morir. La melancolía del Señor en ese punto del Monte de los Olivos era muy fuerte. Y se sintió solo y estuvo solo, porque le digo a Pedro y a Juan les dijo que lo acompañaran en oración, pero ellos se durmieron. Y el Señor vino y los regañó y volvieron a dormirse. Y él se sintió solo. Esa tristeza que a veces nos sentimos nosotros, donde en ciertos momentos de la vida no nos sentimos respaldados. Por eso la misma escritura en Hebreos, el Señor dice que podemos ir confiadamente ante Él, porque el Señor conoce nuestras condiciones. Y Él sabe que si a veces estamos pasando por condiciones de depresión o de tristeza profunda, podemos acudir a Él porque Él sabe. Él fue tentado y Él también pasó por pruebas. Y Él también conoce la condición de nuestras emociones. Jesús se deprimió por lo que había pasado antes. Miremos Lucas 22, verso 15. Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús sabía que se iba, que Pedro iba a usar la espada. Jesús sabía que se iba a sentir solo. Jesús sabía de que iba a morir. Jesús sabía lo que iba a suceder en el monte de los olivos. Y recordemos que el sentido del olivo eh, viene y del aceite y de la unción, viene de ser procesados. Y esa es nuestra condición como creyentes. El Señor siempre iba al monte de los olivos a ser procesado. Y miremos cómo el aceite es procesado para llegar a convertirse en aceite. Se necesita ser machacado, morir a nuestra propia naturaleza y a nuestra condición. El Señor Jesucristo, inclusive ahí le clamó al Señor, a nuestro Padre Celestial, y le dijo, Padre, si es posible no beber esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él demostró obediencia, murió a su propia naturaleza, a su propia condición. Y ese es el llamado a nosotros como creyentes. A veces no se trata de quedarnos en ciertas condiciones de nuestra vida, se trata de superar cada situación y saber que no estamos solos y que el Señor está con nosotros y que Él conoce nuestras condiciones de melancolía y que Él puede sacarnos adelante si estamos confiados ante Él. Pero si nos centramos solamente en nosotros y en nuestras condiciones de nuestras emociones, eh, pues podemos llevar este proceso un poco más largo. Tenemos algunas causas de la depresión. Hasta el día de hoy nadie sabe en sí cuál es el remedio exacto dentro de la depresión. Bíblicamente lo estamos ya hablando, que es nuestro Señor Jesucristo. Confiar y depender absolutamente de Él. Pero dentro de las condiciones fisiológicas o físicas, pues la única solución que dan los psicólogos o los psiquiatras es medicar con antidepresivos, lo cual se vende mucho y las farmacias y los laboratorios pues tienen un gran negocio con este tipo de antidepresivos. Y con este tipo de antidepresivos es mejor tener cuidado. Como le dije, si es recetado médicamente es para que encontrar un punto de equilibrio, no para depender de ellos. Generalmente este tipo de antidepresivos tienen contraindicaciones. Todo medicamento siempre tiene una contraindicación. Y esta contraindicación puede ser física o también emocional. Miremos las causas de la depresión física. La falta de una dieta adecuada para responder las fuerzas diarias puede llevarnos a estados de depresión. Falta de vigor. El cuerpo reacciona y necesita vitaminas, necesita alimento y necesita una buena dieta. La falta de un buen descanso, de no dormir bien,
nos puede producir insomnio, de tener sueños interrumpidos, y por esto el cuerpo va a reaccionar. La depresión, en cierta manera, si lo vemos más espiritualmente, pues puede ser una bendición, porque obliga al cuerpo a reaccionar y a pedir, a demostrar que necesita descanso, que necesita mejor alimentación, debido al exceso o a los excesos que le hayamos podido producir. Eh, Otra causa física es una enfermedad prolongada que ha sido desarrollada dentro de nosotros, pues puede debilitar el cuerpo y no vamos a dar el mismo rendimiento que podíamos llevar antes de desarrollar este tipo de enfermedades. Así que no vamos a cumplir ciertas tareas o actividades como las veníamos llevando antes, y eso nos puede llevar a sentirnos inútiles y a llevarnos a condiciones de depresión. Mm, Algunas otras consecuencias pueden ser en la parte de las glándulas, infecciones, o alteraciones, dentro de, como la hepatitis, como una hipoglicemia, ¿sí? La falta de azúcar, y la falta de azúcar pues es falta de energía, y la falta de energía es, no poder cumplir las tareas, y nos puede llevar a traer desánimo y condiciones de depresión o de melancolía en nosotros mismos, ya que nuestro cuerpo no responde igual. Una tiroides, una hipotiroides, la alteración del yodo en nuestro cuerpo también puede llevarnos a estas condiciones de depresión. Eh, una condición cardíaca, el hipotálamo, los ovarios, la necesidad de volver a tener nuestra condición otra vez normal como la teníamos antes, un tumor, y estas las reacciones de algunos medicamentos como hablábamos ahorita, y esto pueden alterar, el sistema nervioso o ciertos sistemas, de tanto del sistema simpático como parasimpático de nosotros. Otras, son las emocionales. Por ejemplo, el enojo reprimido, cuentas cortas. Por eso el Señor nos dice: no se ponga el sol bajo nuestro enojo, es decir, que no dejemos que pase un día para aclarar las cosas con Dios y con las personas. No confesar nos puede llevar al resentimiento, y el cuerpo se resiente, aunque nosotros pensemos que no, pero el tiempo nos lo va a ir mostrando. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es confesión. Hebreos 12:15 nos lo dice: confesemos. Si piensa que no nos debemos de enojar, pues, porque a veces dentro de la creencia de ser creyente, a veces nos dicen que no debemos enojarnos, que no debemos, pero eso ya quedó claro con las charlas anteriores, eh, que porque nos pueden decir que somos creyentes carnales. Nosotros podemos entrar en enojo y en ira. Lo que no podemos es entrar en estados de rabia o de furia, ¿no? Así que hay muchos creyentes que han interiorizado o reprimido estos enojos y esta ira, por guardar su testimonio, y esto lleva a que se desarrollen ciertas condiciones reprimidas por falta de perdón, de resentimiento y de frustración. Y puede llevarlo a culpa o a condiciones de condenación. Porque a veces nos hacen creer de que somos malos, nos hicieron creer de que ser mal cristiano si se llega a enojar, y eso no es así. Es bueno expresarnos, y es muy importante aprender a tener clara la situación para podernos expresar y a las circunstancias. Llorar por una pérdida de alguien es bueno manifestarlo. El lloro es bueno, Jesús lloró. Eclesiastés, como les dije, nos lo manifiesta: hay tiempo para llorar.
La pérdida de alguien o de algo nos puede llevar a que nos aferremos a la persona o a la circunstancia o a las cosas materiales, ¿sí? Y cuando los perdemos, pues podemos guardar rencor en nuestro corazón, no aceptamos la situación, o estábamos esperando una recompensa y no llegó dentro de esa situación, o teníamos una ilusión o proyectos o metas y no se desarrollaron, o sueños que teníamos con una persona y desafortunadamente falleció y no se llevaron a cabo, y eso nos puede llevar a guardar rencor dentro de nuestro corazón y a cargarnos de culpa o de frustración, dependiendo de cómo hemos tomado esta situación y qué manejo le hemos dado. Eh, También esto puede llegar a darse, digamos, en el caso de una separación, los niños pueden sentirse culpables eh, porque sus padres se han separado. Ellos se pueden sentir también melancólicos y depresivos y debemos estar atentos ante eso cuando se han presentado estas situaciones. Un dolor causado por otra persona, eso lo hablamos en la ira, por acciones ofensivas, por acciones injustas, donde nos llevan a procesos de venganza, de resentimiento, y también hablamos en la charla anterior sobre que podemos estar hasta resentidos hasta con Dios, ¿sí? Guardar estos deseos de venganza no son buenos y debemos sacarlos inmediatamente. Miremos, también hay un sentido que es de impotencia, de no haber podido hacer ciertas cosas, de no tener el poder de hacerlo, de impotencia por tener una enfermedad. A veces cuando ya hemos desarrollado una enfermedad y a veces decimos, y no, de haberlo hecho antes y ahora que quisiera hacerlo no lo puedo hacer. Y esto puede generar condiciones de depresión. Condiciones también de trabajos, por eso el Señor nos pide que las cosas debemos hacerlas para Dios y no para los hombres. Debemos estar seguros porque no sabemos mañana qué puede pasar. Y si no hemos dado lo mejor de nosotros, entonces ese no dar lo mejor, mañana se nos puede convertir en una frustración. Se pierde trabajo o se pierde una relación y después decimos, ¿y por qué no di lo mejor? Y eso puede generar culpa. Entonces es otro sentimiento, la culpa, que puede hacer lo que se pudo haber hecho o lo que no se quiso hacer. El mejor remedio de todo esto, ya cuando se ha desarrollado, volvemos, la confesión. Recordemos que en el Salmo 103, verso 14, el Señor nos dice que Dios se acuerda que somos polvo, somos débiles también, y Él conoce nuestra condición, y Él sabe quiénes somos, y por eso confesemos, para no sentirnos culpables por lo que hicimos, dejamos de hacer, lo hubiéramos podido hacer, y no quisimos hacerlo. El Salmo 32 del verso 3 al 4 nos da el siguiente ejemplo con David. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor sequedades de verano. David, no haber confesado, su cuerpo llevó las consecuencias. Y vemos ya en el Salmo 51 donde ya muestra la confesión y muestra que a través de la confesión hay libertad. Y no podemos omitir de que las consecuencias del pecado vienen, pero no hay que permitir que la culpa tome el control sobre nosotros. Además, tengamos presente, en un momento hablamos de que nuestro Señor Jesucristo también se llevó la culpa y vino a darnos libertad. Así que lo mejor es confesar y entrar dentro de el regocijo y la libertad de nuestro Señor.
La culpa es una condenación bien producida por nosotros mismos o puede ser producida por el acusador. Así que no le demos lugar al diablo. Hay otras causales que son intelectuales y ya son factores externos, ya que nos lo llevan a lo interno, como el pensar de una manera negativa, la influencia del mundo ante nosotros, de que todo está mal, o la influencia del clima, y a veces hay personas que por el clima se dejan afectar y entonces entran en estados de melancolía y depresión que porque llueve, o porque está muy frío el día, o está oscuro, o porque hace mucho sol, y siempre están viéndole el lunar o siempre están viendo lo negativo de toda circunstancia o de todo suceso que se está llevando. Y eso lleva a condiciones de fracaso, de derrota, de que todo está mal, de que estamos viviendo en los tiempos finales y que esto no va a mejorar y cada vez va a estar más mal. Y nos ponemos en la condición del mundo, pero no en la mente de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo de que debemos prepararnos para estos tiempos finales y ser la luz del mundo. Y la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que el llamado a nosotros es estar listos como obreros fieles al Señor, con la fuerza de Él, porque Él nos necesita a nosotros para ayudar a muchas personas y dar claridad en sus vidas. No caer en esas condiciones del negativismo o de que el mal va a estar. El Señor mismo también nos advirtió sobre eso. Dice que habrá tanto mal que el amor de muchos. Entonces, el amor de muchos, ¿qué va a suceder? ¿Mm? ¿Dónde vamos a estar? Por eso también en Hebreos el Señor nos dice, no, para los tiempos, para estos, más en los tiempos finales, dice, no dejes de congregarte, porque en la congregación, en la unidad con los hermanos, es apoyarnos mutuamente para el desarrollo y el crecimiento de su iglesia, del cuerpo de Cristo. La influencia del entorno en tiempos que estamos viviendo como ahorita, como la pandemia, nos puede cambiar también y llevarnos a condiciones de depresión. Pero si somos sensatos dentro de la mente de Cristo, pues Dios cómo nos creó. Dios nos creó con algunas características y sí, dentro de nuestra condición pecadora tenemos algunas condiciones negativas, ¿sí? Pero Dios también sabe que tenemos unas condiciones positivas. Él mismo en el Salmo 139 nos dice que Él conoce todos nuestros caminos, además que nos formó desde el vientre de nuestra madre, desde nuestras propias entrañas. Y en Romanos capítulo 8 Dios desea que seamos ¿qué? Transformados a la imagen de Cristo. Ese es el anhelo del Señor. No quedarnos en los puntos negativos, sino quedarnos en, en las bendiciones y en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en su plan de salvación y de redimirnos y justificarnos ante el Padre. A veces cuando pensamos en que nuestra vida es muy deficiente y que no somos capaces de desarrollar ciertas cosas, pues lo que hacemos es perder vigor o vitalidad dentro del propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. A veces generalizamos algunas áreas de la vida. Las personas que tienden a ser muy melancólicas o depresivas generalmente ven siempre, no les quieren llamar la atención, pero no les gusta que los elogien, porque cuando los elogian, entonces no creen que es cierto lo que les están diciendo. Entonces, cuando veamos este tipo de situaciones de personas, la mejor manera es que el elogio no debe ser muy grande, sino pequeñas cosas, elogios pequeños. Para que ellos realmente le den importancia, porque si los resaltamos muchos, ellos generalmente lo que hacen es cerrarse y, y, y no lo ven como algo positivo, sino que lo convierten en algo negativo. Entonces hay que tener sabiduría en ese tipo de consejos. No se trata solamente de darle ánimo, sino de saber cómo les damos ánimo y cómo lo sabemos conducir. Las personas en depresión o que tienen todo lo ven oscuro, hay que llevarlas con mucha cauteleza y paciencia y avanzar con estos puntos menores, sino que pretendiendo dar grandes sermones,
sino viendo los pequeños detalles, ¿sí? Y mostrándoles de que son merecedores y dignos dentro de ese proceso, ¿sí? O si no se convierte en un ciclo vicioso. Esto, digamos, del adolescente lo marca mucho, ¿no? Él suele, los padres le dan reconocimiento, los adultos les dan reconocimiento de sus actividades y ellos no las ven como algo, como un reconocimiento. Pero sus amigos pueden burlarse de ellos mismos o dar un reconocimiento de pequeñas cosas y para ellos es muy importante eso. Bien, pensemos en lo siguiente. ¿Realmente hemos pasado por algunas condiciones de depresión o melancolía dentro de nuestra vida? ¿La has detectado? ¿Sabes cuáles son? ¿Consideras que has superado algunas de ellas? ¿O aún sigues manteniendo algunas reacciones disfrazadas dentro de sí? Mm, ¿Te has visto muy afectado dentro de estas condiciones de melancolía durante mucho tiempo? Y que han podido ser por causas de pérdidas emocionales o económicas o materiales. Medita en esto y piensa que las condiciones cuando nos dejamos llevar por la depresión o la melancolía, ellas nos quieren llevar más hacia abajo que hacia arriba. Así que entre más pronto podamos reconciliarnos con el Dios que vive, con nuestro Dios verdadero, y nos aferramos a Él con su amor puro y confesamos, si tenemos que confesar algo, debemos hacerlo pronto. A veces tenemos emociones escondidas dentro de nuestra tristeza y hay personas que suelen desarrollarlas ¿cómo? A veces una persona melancólica anda en un proceso de melancolía, pero hay momentos en que sale de él y sale con euforia, ¿no? Entonces tiene sexo desordenado o a través del alcohol, el cigarrillo, las drogas o cualquier otra situación de estas eufóricas o exceso de ejercicio, cualquier cosa, y después o reacciona ante una situación muy agresiva, muy fuerte, y después se sienten mal y vuelven otra vez a su condición de melancolía. Y todo esto, ¿por qué? Pues por lo que veníamos hablando ahorita, se sienten frustrados. Y esa frustración, ¿por qué es? Están confundidos, hay que aprender a medida que si lo estamos muy cerca, irles indicando el cómo poderles, irles ayudando con sus puntos positivos. Las personas deprimidas siempre necesitan ayuda, hay que saberlos guiar y llevarlos de una manera indirecta. Generalmente una persona deprimida es motivarlos a que hagan acciones positivas o acciones físicas, como salir a caminar, como el contemplar la naturaleza, como el estar a veces con los niños. Los niños tienen una facilidad muy, muy grande para, para mover la psiquis de las personas. Ellos son tan espontáneos, tan naturales, su risa, sus palabras, su manera de pensar, su espontaneidad lleva a que una persona melancólica pueda llegar a sonreír y a ver el sentido de la vida y a despertar lo bello de la vida. Y como la tendencia de ellos es a no tener iniciativas en muchas cosas, una persona con iniciativa de una forma sutil, lo estoy diciendo, como un niño o como una persona que no tiene la intención o la metodología, digamos, con el propósito de hacerlo mecánicamente, sino natural, puede llevar a sacarlos de estos estados de melancolía. El deporte es importante. Generalmente una persona depresiva no quiere hacer nada,
pero si logramos que salga a hacer algo de ejercicio, de deporte, puede llegar a reactivar nuevamente su condición física y emocional, que son condiciones muy positivas. La prevención dentro de la depresión es mantener una comunión con Dios siempre, mantener el espíritu y ampliar el conocimiento hacia Dios, no dejar de estudiar la palabra de Dios. Su palabra es viva, es eficaz y la misma palabra, a veces no, con una persona depresiva podemos hablar, no es ponerle la escritura, leerle la escritura y la misma palabra puede llegar a ser viva y eficaz en el corazón de la persona. Los salmos son muy recomendables leer, los proverbios, pero sobre todo salmos. Eh, no pedir explicaciones, no estarles resaltando lo negativo, sino exaltando más lo positivo, pero lo positivo lo pequeño, vuelvo a insistir. Recordemos que debemos aprender a tratar el enojo y a desafiar y a no dejarnos dominar por los pensamientos negativos. El Espíritu Santo nos ha dado templanza, dominio propio. Así que nosotros es nuestro deber permitir que cada día el Espíritu Santo tome control y saber que nosotros tenemos de despojarnos de ese viejo hombre y de dominar cada situación que se presenta, y no que la situación nos domine a nosotros. La esperanza es el remedio, como nos lo indica en Romanos 15:13, debemos aferrarnos en Romanos 12 también, de buscar la paz del Señor y de no andar solos. Por eso la importancia de la comunión y de congregarnos. Eh, Generalmente una persona depresiva o a veces cuando estamos en estado de depresión buscamos la soledad. Es bueno tener compañía y en especial buenas compañías, buenas amistades, hermanos en Cristo, que entiendan la situación y ojalá hermanos maduros que puedan ayudarnos a tomar ánimo o a seguir adelante, a llevarnos dentro de la paz y la reconciliación con el Señor, teniendo la esperanza de que Cristo siempre está con nosotros. Debemos tener muy claro que Dios está con nosotros, así que Hebreos 12:11 nos lo indica, y es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No es para estar en tristeza, es para estar en sumo gozo. Cada situación que vivimos es porque Dios tiene un propósito para nosotros y es para llevarnos de victoria en victoria. Y las bendiciones de Dios enriquecen y no añaden tristeza. Y el Señor nos está enriqueciendo cada día y llevándonos por el camino del bien. Así que la invitación, mis hermanos, es a que aprendamos a tener la mente de Cristo, a poner cautivo todo pensamiento a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y a sujetarnos a Él y a saber que Él tiene el control absoluto sobre todo. Y a pedirle al Señor que Él confirme cada día nuestros corazones, como nos lo dice en 1 Tesalonicenses, que en el capítulo 3, verso 13 dice, para que sean confirmados nuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro, confirmados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, gracias por este tiempo en el cual tu iglesia, tus santos, nos hemos apartado para ti, Señor. Este tiempo te pertenece, Padre Celestial, y el estudio del día de hoy sobre la melancolía y la depresión, te lo hemos puesto en tus manos, Señor, para que tú mismo nos ayudes a cada uno de nosotros a examinarnos y a examinar nuestros corazones, Señor. Llévanos, Señor, para que cada momento de nuestra vida estemos más dependientes de ti, Señor, más sujetos hacia ti para hacer tu voluntad. Ayúdanos para que nuestro corazón, Señor, sea purificado conforme a la pureza de tu corazón, Señor. Ayúdanos para que tu palabra cada día esté esculpida en nuestros corazones con punta de diamante, Señor.
Permite, Señor, que nuestras vidas sean el resplandor de tu gloria, Señor, no la nuestra, no el reconocimiento de nosotros mismos, sino tu reconocimiento y el saber de que sin ti nada podemos hacer y que dependemos absolutamente de ti, Señor, a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, a pesar de que somos polvo, Señor. Dependemos para que tú seas cada día glorificándote en nosotros y nosotros menguando y rindiéndonos ante ti, Señor. Gracias por esta noche y gracias por todos los hermanos que están escuchando esta charla, Señor. Gracias por el tiempo que tú le vas a permitir que este tiempo que han expuesto para el conocimiento del tema del día de hoy hacia ti, el crecimiento en ti, Señor, sea redimido, sea recompensado y este tiempo que ha sido apartado para ti, Señor, en una ofrenda grata hacia ti, Señor. Gracias, amado Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, nos hablamos. Muchas gracias por todo y espero que el tema del día de hoy haya sido de gran edificación para sus vidas y para la vida mía también y podamos seguir creciendo en el amor de Cristo. Dios los siga bendiciendo y que tengan una feliz noche. Que el descanso sea conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar confiados en Él. Dios los bendiga. Amén.